Bueno, son tan amables. Señoras y señores, disponemos del tiempo necesario para que ustedes disipen las preguntas y comentarios que han generado las presentaciones de esta sesión. En este contexto, nuevamente les solicito al doctor Martín Antonio Manrique proceda a la coordinación de las preguntas y comentarios de esta sesión. Si es tan amable, doctor, por favor. Muchas gracias, señor académico, doctor presidente, doctor Alejandro Reyes Fuentes. Si alguien en el auditorio tiene alguna pregunta, están los micrófonos disponibles. ¿Está nuestro doctor Cruz? Sí. Quiero comentar que como todos estamos enterados, se transmite por internet esta sesión. Han llegado muchas felicitaciones, muchas preguntas. Quiero comentar que hay 17 entidades federativas conectadas ahorita, 7 instituciones de salud, 5 universidades, 4 países, entre ellos es Costa Rica, Colombia, Perú y Chile. De las preguntas que han llegado, nos hemos permitido seleccionar 2. Una que es del doctor Lorenzo Almazán, de Navojoa, Sonora, y dice: de los casos presentados por el doctor Lisiaga, ¿cuál es el máximo tiempo de seguimiento posoperatorio en niños? Lo anterior para conocer si se logró crecimiento armónico del maxilar. Y la segunda, para el doctor Uruchurtu: ¿qué resultados lograron con la aplicación del doble balón en estenosis mitral? ¿Qué casuística tiene y por qué se dejó de practicar? Esta pregunta la hace el doctor Eduardo Novoa, de la Universidad de San Marcos del Perú. Gracias. Contestando a la pregunta, me permitiría primero explicar que de la población que vemos en el servicio de cirugía maxilofacial en el Hospital Juárez, probablemente 85-90% de los pacientes que veamos son adultos. La población pediátrica que vemos es muy limitada, por eso no podría hablar yo de especial en niños de una casuística importante. El seguimiento mínimo que pide la literatura en este tipo de lesiones es de 1 año, cuando uno podría especificar que hay curación al no haber recidiva de la lesión. Este paciente que presentamos tiene 18 meses, año y medio o un poco más de control, y no hay otros casos pediátricos específicamente como para platicar que tengan control en este tipo de lesiones vasculares, pero sí tenemos un gran número de casos de otras lesiones de los maxilares, principalmente tumores odontogénicos y algunos quistes, que provocan destrucción similar de la mandíbula o de los maxilares, y el seguimiento que tenemos en algunos alcanza 25 o 30 años, y hoy en día hemos visto pacientes adultos que fueron incluso operados en el Hospital Juárez del Centro. Pero de la población actual pediátrica sí tengo que mencionar que son la minoría de nuestros pacientes. En relación a la pregunta que me hicieron, en realidad la estenosis mitral como tal o la cardiopatía reumática ha disminuido considerablemente. En los años 90, casi el 40% de los cateterismos que hacíamos eran de pacientes con cardiopatía reumática, es decir, valvulares. En la actualidad hacemos ya muy poquitos, vemos muy poquita estenosis mitral, sobre todo con indicación para valvuloplastía. La técnica de doble balón abre la válvula mitral un poco más. Normalmente una valvuloplastía mitral, la válvula abre al doble, es decir, si el área calculada por el ecocardiografía o por la ecocardiografía es de 1 centímetro cuadrado, la abrimos al doble, a 2 centímetros cuadrados. Desde el punto de vista hemodinámico, cualquier conducto que lo abrimos al doble, el flujo aumenta 16 veces, esa es por la teoría de conductancia. La técnica de doble balón, como se alinea más hacia las comisuras los 2 balones, logra abrir la válvula más que el balón Inoue. El balón Inoue ha sido el más popular porque fue el primero que se utilizó, pero yo en la experiencia que tengo, o la experiencia que tuvimos nosotros, porque ya hacemos muy poquitos casos,
Y repito, la técnica de doble balón nadie la hacía en México más que nosotros, y la técnica con el otro balón Núcleos que llegó por cuestión circunstancial al hospital, por cuestiones de costos, fue un balón que llegó muy barato y ni siquiera había descrito la técnica y nosotros la ideamos. Al comparar, y tenemos publicados esos trabajos, al comparar las tres técnicas, el doble balón abre más la válvula. Estadísticamente no es significativo al valor de área, pero sí la abre más. Pero lo que es más importante es el crossover. Había un crossover más importante de la técnica de Inoue hacia doble balón o de la técnica de Inoue hacia el balón Núcleos que yo expuse en una transparencia donde estaba colocado que del doble balón o del Núcleos hacia el Inoue. Es decir, ¿qué quiero decir con el crossover? Con la técnica de Inoue teníamos un éxito de 90-95% y cuando no lográbamos abrir la válvula nos pasábamos inmediatamente a la otra técnica o de doble balón y el balón Núcleos y con esto logramos éxitos del 99%. En realidad era muy raro que no lográramos abrir la válvula mitral cuando dominábamos pues prácticamente esas tres técnicas. Y de hecho la técnica del balón Núcleos, casualmente en un congreso me acabo de encontrar un libro publicado por un hindú que habla de toda la valvuloplastía mitral, ellos hacen muchísimo todavía en la actualidad, y venimos referidos en un capítulo como el balón Núcleos, que es el único, dice ahí, este balón solamente se ha utilizado en México y es la única referencia que hay, y es que nadie lo usó y era mucho más barato, y prácticamente era del mismo funcionamiento que el Inoue, pero con una guía. Pero, insisto, ya la verdad los casos de cardiopatía reumática, sobre todo estenosis mitral, ya son muy raros, vemos muy poquito, ya casi lo más que hacemos son, como yo lo comenté en mi exposición, intervenciones coronarias percutáneas. Muchas gracias, doctor Uruchurtu. Si me permiten, algunas preguntas para los ponentes. Doctor Rodrigo Liceaga, estas técnicas obviamente son muy promisorias, la mínima invasión es algo que está en diferentes disciplinas, pero de las lesiones complejas en región maxilofacial, ¿existen contraindicaciones o todo se puede tratar con estos? Pues tradicionalmente dividimos a las lesiones de los maxilares en lesiones de bajo flujo y de alto flujo. Y las lesiones de bajo flujo nunca han tenido problema en atenderse porque normalmente no ponen en peligro la vida del paciente. Hay varios casos reportados de lesiones de alto flujo que aparentaban una lesión benigna y fueron biopsiadas y el sangrado es incontrolable y el paciente incluso puede fallecer. Esa sería la contraindicación de atender un paciente de estos sin el manejo conjunto de la embolización previa. Hoy en día tratar de resecar una lesión vascular sin embolización previa, prácticamente nos estamos jugando con la vida del paciente porque la vascularidad de la zona maxilofacial es tan rica y tan amplia que el tratar de controlar el sangrado es prácticamente imposible. Entonces esa sería, a mi juicio, la principal contraindicación de estas lesiones. Muchas gracias. Doctor Eduardo Uruchurtu, recuerdo que en otras disciplinas nosotros tenemos problemas de migraciones biliopancreáticas o esofágicas cuando colocamos stent. ¿Qué porcentaje de migración, si es que existen, tienen ustedes con los stent que colocan? Migración prácticamente podría yo decir, en la actualidad prácticamente es nula. En un principio, cuando surgieron los stents, el Palma Shots que mostré yo, que era el primero que se comercializó, ese stent no venía montado, nosotros lo montábamos. Entonces teníamos que primero predilatar mucho la lesión y luego ir con mucho cuidado porque ahí sí se podía embolizar. Actualmente los stents vienen tan fijos en el balón que cuesta trabajo hasta desprenderlos y nosotros los insuflamos a alta presión. ¿Qué quiero decir con esto? Llegamos a presiones de 12, 16, 18 atmósferas e impactamos el stent a una presión altísima en la pared del vaso. Entonces prácticamente queda puesto ahí alta presión en el endotelio y no tenemos migración de los stents en este caso. Estamos hablando cada atmósfera son 760 milímetros de mercurio, entonces es una presión altísima y por lo general nos vamos un poquitito más arriba del diámetro del vaso para que quede bien impactado el stent. Nosotros más que liberar el stent hablamos de impactar el stent, lo impactamos en la pared. No sé si respondí. Muchas gracias, doctor Uruchurtu.
Doctor Gustavo Melo Guzmán, en la ponencia escuchamos que para abatir costos utilizaron alguna técnica con los COIs combinados con el cohesivo. ¿Esto a qué se refiere? ¿O se hicieron estudios de costo-beneficio, costo-efectividad? Sí, claro. Históricamente este tipo de lesiones, las fístulas carótido-cavernosas, no tienen una alternativa desde el punto de vista quirúrgico. O sea, no la hay. Dentro de la terapia endovascular, dentro del nuevo intervencionismo, ya existen alternativas de tratamiento y entre ellas, en un inicio, lo que se colocaban eran, como lo comenté, desde los años, el final de los años 70, la colocación de balones desprendibles dentro del seno cavernoso, fijos al sitio de la fístula, sobre la carótida, la pared de la carótida. Sin embargo, se vio que esto no era suficiente y que el paciente tenía un estruendo posteriormente y se reactivaba, no sirvieron los balones. La otra historia, después, a partir de los años, a mediados de los años 90, surge esto nuevo que les comentaba, los coils, que son los espirales de titanio, y también surge de la mano unos espirales que tenían que al contacto con el flujo de líquido, en este caso la sangre, válgase la expresión, se hinchan. Tienen un biológico que los hace que se hinchen. Cada uno de ellos tiene un costo muy alto y se necesitaban hasta 30 dispositivos para lograr, que son los famosos hidrocoils. Entonces, este tipo de lesiones se lograba cerrar, sí se lograba cerrar con los hidrocoils, es un buen tratamiento, no estoy diciendo que sea malo, pero el costo llegaba hasta $30,000. Entonces, lo que hemos hecho ahora es reducir los costos con un coil que no tiene este dispositivo, y lo que hacemos es hacer una fusión que dice la ingeniería civil, que es varilla y cemento. Lo que colocamos es un alma de un coil de platino, solo un coil, y lentamente en esos espacios que deja, en esas celdas que deja el propio coil, se fija, perdón la expresión, se amarra el cemento, el ónix, y entonces lo que consumimos es solo un vial de ónix y solo un coil. Y si la fístula es de mucho flujo, tal vez 2 coils que se reducen los costos a $4,000. Muchas gracias. Doctor Onésimo Saldívar, dentro de la ponencia vemos que la mayoría de los pacientes que nos llegan, y yo creo que no es privativo del Hospital Juárez, son muchos para amputación. Entonces, desafortunadamente estamos tratando las complicaciones, ¿verdad?, de los diabéticos también, y las amputaciones es un problema también de altos costos. Pero con respecto a lo que nos presentó ahí, sabemos que abajo de rodilla la angioplastía está dando pues resultados promisorios, pero ¿esto ha modificado en estas amputaciones? ¿Hemos evitado más amputaciones? ¿Seguimos igual? ¿Cómo estamos? En efecto, llegan muchos pacientes al Hospital Juárez con problemas de pie diabético. Desafortunadamente, el diagnóstico que se hace de estos pacientes es muy tardío. Cuando el paciente empieza a ir con el médico, no se le detectan los problemas vasculares. Generalmente, los pacientes, cuando llegan con el médico, pues lo ven desde el punto de vista metabólico. Y lo que menos le ven son las piernas y los pies. Al hacer, el paciente se puede quejar de dolor y tener problemas de neuropatía, pero pues hasta ahí, ¿no? Dolor en las piernas, que en un momento dado, pues no se detectan los problemas vasculares. Entonces es muy importante que en un momento dado se aprenda a explorar este tipo de pacientes para poder detectar los problemas vasculares en forma temprana. ¿Sí? Cuando llegan los pacientes al Hospital Juárez, esta fue una revisión de los pacientes que llegan a urgencias, que pueden llegar de diferentes estados al hospital, y porque no tienen el especialista cercano, ¿no? Y entonces ya nos los mandan para valoración del procedimiento que pudiéramos ofrecerle. Aquí en el trabajo que presentamos, pues vemos que la mayor parte de los pacientes llegaron para amputación, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros buscamos la manera de empezar a hacer este tipo de procedimientos. Anteriormente hacíamos procedimientos abiertos, revascularizaciones a nivel de la arteria tibial posterior, tibial anterior, de la pedia, eran
injertos muy largos desde la femoral o desde la poplitea, ¿no? Desafortunadamente en estos pacientes pues los resultados son no buenos, ¿no? Con las angioplastías son pocos pacientes los que hemos llevado a cabo en estudio y hemos logrado abrir arterias, ¿no? Que anteriormente el paciente le decíamos, ¿sabe qué? No se puede hacer nada, lo vamos a amputar, ¿no? Actualmente podemos abrir este tipo de lesiones y de los 5 pacientes que tenemos aquí en esta casuística, 3 terminaron en amputación. ¿Por qué terminaron en amputación? Porque presentaron, algunos ya venían con amputaciones de ortejos, las heridas se infectaron y terminaron en este tipo de cirugías, ¿no? Entonces, consideramos que sí puede ser un buen procedimiento, ¿no? Llegando al paciente en etapas tempranas, ¿no? O sin lesiones, como llegan a veces los pacientes de un ortejo, 2 ortejos o la mitad del pie. Entonces consideramos que puede ser un buen procedimiento para salvamento de extremidades. Muchas gracias, doctor Onésimo. Tenemos una pregunta del académico doctor Lozano. Adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Desde luego quiero felicitar a todos los ponentes, y al coordinador, obviamente. Ha sido un simposio espectacular. Quisiera preguntarle al doctor Lisiaga, con motivo de ese caso tan interesante que presentó. Nos decía que después del tratamiento vascular, uno de los problemas es la revascularización de la lesión, si no se elimina esta pronto. Se me ocurría qué tanto podía ayudar para en estos casos la aplicación de antiangiogénicos, por ejemplo, anticuerpos monoclonales como el bevacizumab. ¿Qué tanto podría ayudar a evitar esa neovascularización y simplificar el manejo de estos pacientes? Gracias. Sí, muchas gracias. Hay otras alternativas. Como mostré, la embolización y cirugía no es la única alternativa, pero ha demostrado ser a largo plazo la mejor cirugía para curación. Sin duda, quien hoy tiene reportados más procedimientos de este tipo de lesiones vasculares en el área maxilofacial, como en muchas otras áreas, son los chinos. Y algo que le estamos aprendiendo a los chinos es el utilizar la combinación de diferentes terapias. No conozco específicamente esa posibilidad que usted me menciona, que me parece muy interesante, pero ellos están intentando no hacer la resección, sino hacer una embolización con un curetaje y un sellado con diferentes materiales de la cavidad para que el contenido no se revascularice. Por decirlo así, es como si estuvieran haciendo una resección conservadora y con materiales tan simples como podría ser la famosa cera para hueso. No es la única alternativa, pero sin duda creo que para las lesiones de alto flujo sí es la mejor alternativa, por lo menos hoy, porque la posibilidad de revascularización es tan grande que la lesión vuelve a crecer y nosotros en el caso vimos como en cuestión de menos de 2 semanas, con una pequeña biopsia incisional, se estimuló muchísimo el crecimiento de la lesión. Entonces, una cirugía que no elimine por completo la lesión seguramente estimularía mucho más y pues creo que siempre la mejor oportunidad para quitar la lesión es la primera cirugía. Todas las cirugías posteriores complican el tratamiento. Muchas gracias, doctor Rodrigo Lisiaga. ¿Alguien más del auditorio tiene alguna pregunta, comentario? Bien, si no hay más preguntas, comentarios, académico, tenga la bondad. Ahí está. Para el doctor. Bien, respondiendo a su pregunta, la enfermedad carotidia ateromatosa, se ha descrito muchísimo y se ha discutido muchísimo mundialmente en qué es mejor, la endarterectomía o la angioplastía con stent. Sigue siendo una controversia mundial. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la angioplastía carotidia con stent está perfectamente indicada para este tipo de pacientes que tienen múltiples lesiones. Y hablo de lesiones de enfermedad
que tienen problemas a nivel renal, a nivel hepático, a nivel cardíaco, y que la posibilidad de llevar a un escenario diferente, llevar a un escenario sin riesgo, sin anestesia, porque la angioplastía carotidia con stent se hace solo con sedación al paciente. Son pacientes que tienen muchas alteraciones en otros órganos. Evitar y disminuir el riesgo de la morbimortalidad de este tipo de pacientes es ideal, y la angioplastía carotidia con stent, por ser una técnica solo con sedación, sigue siendo una excelente alternativa y seguirá siendo una excelente alternativa para enfermar carotidia ateromatosa. Bien, muchas gracias. Académico doctor. Preguntando a trombos venosa profunda al doctor. Por favor, si está la mano. Sí, en trombosis venosa profunda está indicada más que nada la aspiración de los trombos, ¿verdad?, con un aditamento que se llama pronto, ¿verdad? Con este aditamento lo que se intenta es sacar los trombos predominantemente de la arteria ilíaca para evitar las secuelas posttrombóticas, ¿verdad? Ya en pacientes crónicos que tengan secuela posttrombótica y que en un momento dado se pudieran mejorar el retorno venoso, pueden utilizarse técnicas más que nada de tipo quirúrgico, como son la cirugía de palma, o en un momento dado, si hay alguna estenosis de la vena, se puede llegar a utilizar el stent para abrir estas venas y mejorar el retorno venoso. Bien. Académico doctor Martín Antonio Manrique, el cuerpo directivo de la Academia Mexicana de Cirugía les expresa su genuino reconocimiento por su excelente contribución académica. Enhorabuena y felicidades. A continuación, cedo el uso de la palabra al académico doctor Felipe Cruz Vega, secretario de la Academia Mexicana de Cirugía, para que proceda a invitar a la distinguida audiencia a nuestra próxima actividad académica. Gracias y buenas noches. Nuestra próxima sesión será conjunta con la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Seguro Social. Será el martes 26 de agosto a las 7:30 de la noche en este recinto. El tema: cáncer mama, su clasificación molecular y sus implicaciones en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Va a ser coordinada por el doctor Pedro Mario Escudero de los Ríos, director de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Oncología del IMSS. El tema: clasificación molecular del cáncer de mama y teranóstica, será tratado por la doctora Isabel Alvarado Cabrero, quien es jefe del servicio de patología de este hospital. El tema: frecuencia de sobreexpresión de HER2-NEW en este hospital de alta especialidad. Será abordado por la doctora Patricia Piña Sánchez, quien es investigador asociado B del propio hospital. El papel de la quimioterapia y nuevos blancos moleculares de tratamiento será abordado por el doctor Mario Aquilino Pérez Martínez, quien es médico adscrito al servicio de oncología médica de ese hospital. Y finalmente el tema: cirugía conservadora en cáncer de mama después de tratamiento neoadyuvante, será abordado por el doctor Jaime Reséndiz Colosia, jefe del servicio de tumores de mama de este hospital. Este es el programa, nos vemos dentro de 8 días. Muy buenas noches. ¿Están los micrófonos disponibles? ¿Está nuestro doctor Cruz? Sí. Quiero comentar que, como todos estamos enterados, se transmite por internet esta sesión. Han llegado muchas felicitaciones, muchas preguntas. Quiero comentar que hay 17 entidades federativas conectadas ahorita, 7 instituciones de salud, 5 universidades, 4 países, entre ellos. Bueno, son tan amables.
Señoras y señores, disponemos del tiempo necesario para que ustedes disipen las preguntas y comentarios que han generado las presentaciones de esta sesión. En este contexto, nuevamente les solicito al doctor Martín Antonio Manrique proceda a la coordinación de las preguntas y comentarios de esta sesión. Si es tan amable, doctor, por favor. Muchas gracias, señor académico. Doctor presidente, doctor Alejandro Reyes Fuentes. Si alguien en el auditorio tiene alguna pregunta. Marcos del Perú. Gracias. Contestando a la pregunta, me permitiría primero explicar que de la población que vemos en el servicio de cirugía maxilofacial en el Hospital Juárez, probablemente 85-90% de los pacientes que veamos son adultos. La población pediátrica que vemos es muy limitada, por eso no podría hablar yo de especial en niños de una casuística importante. El seguimiento mínimo que pide la literatura en este tipo de lesiones es de un año. Es Costa Rica, Colombia, Perú y Chile. De las preguntas que han llegado, nos hemos permitido seleccionar dos. Una que es del doctor Lorenzo Almazán, de Navojoa, Sonora, y dice: de los casos presentados por el doctor Lisiaga, ¿cuál es el máximo tiempo de seguimiento posoperatorio en niños? Lo anterior para conocer si se logró crecimiento armónico del maxilar. Y la segunda, para el doctor Uruchurtu: ¿qué resultados lograron con la aplicación del doble balón en estenosis mitral? ¿Qué casuística tiene y por qué se dejó de practicar? Esta pregunta la hace el doctor Eduardo Novoa, de la Universidad de San